Mi nombre es Pablo Audicio y vamos a hablar de lo que son los objetivos de nuestro trabajo práctico, antes de arrancar con las distintas exposiciones. El objetivo principal es educar a la población sobre la actual pandemia. De esta manera les brindamos las herramientas a la misma para que puedan prevenirla. A su vez vamos a mostrar los distintos equipos de protección personal, los cuales los usa tanto el equipo médico, vamos a ver los que usa el equipo de salud, como las personas comunes en la calle, los que podemos usar, todas las variedades que tenemos. Vamos a tratar de que se comprenda la situación actual que enfrenta nuestro país y el mundo, de manera que se tome una conciencia ciudadana. Vamos a tratar también de lo que es el desmitificar aquellas acciones que pueden ser para prevenir, sin embargo hacen todo lo contrario, sino que nos terminan enfermando incluso peor. Queremos también demostrar la importancia de las normas, mostrando la cruda realidad de lo que pasa, sobre todo con lo que es en las fases finales de una persona que está por fallecer de COVID. Y una de las ideas principales que tiene como objetivo nuestra exposición es el hecho de brindar tranquilidad a la población. Muchas gracias, espero que les guste. Buenos días a todos, buenos días profesora, mi nombre es Romero Estela y juntos con mi compañera Herrera Azucena, Brocanelli Belén, Tizoco Julia y Audicio Pablo somos estudiantes del segundo año de enfermería y vamos a exponer sobre el SARS-CoV-2 para la materia Salud Pública que se encuentra dirigida actualmente por la licenciada Sonia Torres. Nuestro grupo trabajará a continuación con todo lo referido al coronavirus. Debido a esto, primero debemos establecer el origen del mismo. Otras teorías en cuanto a su origen, como también conocer qué es un virus realmente. Por ende, yo voy a comenzar con la definición de virus. Virus, que es microorganismo parásito que necesitan un huésped para sobrevivir, como por ejemplo nuestra célula eucariota que está compuesta por diferentes organelas, como la mitocondria, el retículo endoplasmático, etc., las cuales utiliza el virus ya que éste carece de dicha estructura. Por eso podemos afirmar entonces que el virus es un microorganismo precario que consiste en una envoltura que encierra el material genético. Este debe ser inyectado al huésped para poder funcionar. Es decir, por sí solo no puede sobrevivir. El origen del coronavirus, así llamado por su forma de corona que posee alrededor del núcleo, a diferencia de otros virus, como por ejemplo el virus del ébola, el virus del HIV, el virus de la hepatitis B, ya que todos poseen diferente morfología, pero el mecanismo de invasión es el mismo. Ahora les voy a hablar un poquito de las teorías. Teoría en base al HIV. El profesor Luc Montagnier, ganador del Premio Nobel de Medicina, que descubre el HIV, él alega que este virus SARS-CoV-2 tiene una secuencia parecida al HIV, lo cual no es natural, sino producto de la manipulación del hombre. Otra de las teorías es la en base al murciélago. La mayoría de los investigadores decían que la transmisión provenía de los animales salvajes vendidos en el mercado de China. También podríamos decir que otra es que un huésped se interrelaciona entre el murciélago y el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el murciélago de alguna manera transmitió a un huésped, como se dice en este caso el gato de Argelia, Francia, el cual ronda las granjas en los cuales pudo haber infectado al ser humano. Bueno, espero que se haya entendido y ahora les dejo con mis compañeros. Buenos días a todos, buenos días profesora, buenos días compañeros. Mi nombre es Julia Tizoco y voy a pasar a explicarles el concepto de cadena epidemiológica, cómo se encuentra compuesta la cadena epidemiológica del coronavirus y la sintomatología. La cadena epidemiológica es la secuencia de elementos que intervienen en la transmisión de un agente, desde una fuente de infección a un huésped susceptible. Es decir, son los pasos que sigue un agente causal desde su hábitat natural, en este caso el reservorio, hasta el huésped susceptible. Para que se produzca la enfermedad se necesita de un agente causal, que es el elemento que provoca la infección y por ende incita a que la enfermedad se desarrolle. Este agente puede ser biológico, como virus, bacterias, hongos o parásitos. Puede ser físico, que es todo aquel que pueda producir un estado patológico, como una herida de bala, traumatismo por accidente,
quemaduras del sol, entre otros, y químicos que producen un estado patológico al estar en contacto con ellos, ya sea por exposición directa o indirecta, como los insecticidas, pesticidas, ácidos, sustancias radioactivas, etc. Luego tenemos el reservorio, que es el espacio natural donde crece, se desarrolla y multiplica la gente y del cual depende para su supervivencia. Estos pueden ser reservorio humano y reservorio animal. Luego tenemos la puerta de salida, que es el mecanismo que utiliza el agente causal para salir de la fuente de infección. Esto pueden ser aparato respiratorio, tracto genitourinario, aparato digestivo, a través de la piel, a través de la placenta, etc. Luego tenemos el modo de transmisión, que es la forma o medio que utiliza el agente para llegar desde la puerta de salida del reservorio a la puerta de entrada del huésped, y puede ser de dos maneras. De forma directa, el agente infeccioso pasa de forma inmediata del reservorio infectado hasta la puerta de entrada del huésped susceptible. Esta puede ser por contacto a través de fluidos corporales, sangre, relaciones sexuales, a través de las manos y por microgotas de flush a través de estornudos, tos, al hablar, etc. O puede ser de forma indirecta. El agente infeccioso utiliza un intermediario para llegar al huésped, puede ser a través de un vehículo como objetos o alimentos, o a través de un vector como por ejemplo los animales, insectos, etc. Luego tenemos la puerta de entrada, que es la misma que la puerta de salida. Aquí encontramos el sistema respiratorio, el tracto genitourinario, el sistema digestivo, la piel, etc. Y para terminar tenemos el huésped susceptible, que puede ser el ser humano, una planta, un animal, que es en donde se va a desarrollar y multiplicar el microorganismo patógeno. Influye la edad, sexo, la raza, el hábitat, el estado nutricional e inmunológico, el ambiente y las emociones. Y así es como se encuentra compuesta la cadena epidemiológica. Bien, ahora pasaré a explicar cómo se encuentra compuesta la cadena epidemiológica del COVID-2019. Para empezar, voy a hablar del agente causal. En este caso es el SARS-CoV-2 o coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad del COVID-19. Luego tenemos el reservorio. Aquí encontramos reservorio animal, como por ejemplo el murciélago, y reservorio humano. Según la ciencia, el COVID-19 parece tener un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal, en este caso el murciélago, a un huésped humano. Pasamos a la puerta de salida. En este caso el microorganismo patógeno sale a través de las mucosas orales, nasales, oculares y óticas. Veremos el modo de transmisión. El mismo es de forma directa e indirecta. La transmisión directa del SARS-CoV-2 se produce mediante microgotas de flush que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar, que al ser despedidas por un portador que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola, pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o a través de la transmisión indirecta por vehículo, ya sea por estar en contacto de las manos con superficies contaminadas y que luego se tocan las membranas mucosas orales, nasales, oculares u óticas. Y también se puede transmitir a través de la saliva y posiblemente por la ruta fecal u oral. Luego tenemos la puerta de entrada, que es la misma que la puerta de salida.
a través de las mucosas orales, nasales, oculares u óticas. Y para finalizar, pasamos al huésped susceptible, que es donde se va a desarrollar y multiplicar el SARS-CoV-2. Aquí encontramos a los pacientes de riesgo, como por ejemplo pacientes inmunodeprimidos, pacientes que tengan enfermedades crónicas, como por ejemplo cardíacas, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades sanguíneas o metabólicas como la diabetes, entre otros. También encontramos a los adultos mayores y a los profesionales de la salud, que son los que están expuestos al virus todos los días durante las horas de su trabajo. Y así podemos observar cómo se encuentra compuesta la cadena epidemiológica del coronavirus 2019. Bien, ahora voy a pasar a explicarles sobre la sintomatología. Al igual que con otras enfermedades respiratorias, el COVID puede causar síntomas leves como por ejemplo fiebre, dolor de garganta, tos, secreción nasal, cefalea, mialgias y artralgias. Puede haber síntomas gastrointestinales como por ejemplo vómitos, náuseas, dolor abdominal o diarrea. También puede derivarse en complicaciones como neumonía, síndrome de distrés respiratorio, falla renal, entre otros. La enfermedad en algunos casos puede ser fatal. Los adultos mayores, embarazadas e inmunosuprimidos pueden presentar la forma grave de la enfermedad. La gravedad de los síntomas del COVID puede ser de muy leve a muy seria. Algunas personas no tienen ningún síntoma, en este caso los adultos mayores o las personas que tienen ciertas afecciones crónicas como por ejemplo las enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares o personas que tengan diabetes o que tengan el sistema inmunitario comprometido, pueden correr un riesgo más alto de enfermarse de gravedad. Esto es similar a lo que se ve en otras enfermedades respiratorias como la influenza. Bien, ahora los voy a dejar con mis compañeros que le van a seguir explicando sobre el tema. Buenos días a todos, profesora, compañeros. Mi nombre es Belén Brocanelli. Como le comentamos previamente, nosotros estamos hablando acerca del SARS-CoV-2, COVID-19. Yo voy a hablar acerca de lo que es los modos de transmisión. Voy a hablar también acerca de lo que son los casos sospechosos del COVID. Y también voy a hablar acerca de lo que viene a ser la inmunización y los tratamientos para este virus. Voy a iniciar hablando acerca de la transmisión. Como comentó previamente mi compañera Tisoko en la cadena epidemiológica, los modos de transmisión son dos. De forma directa, cuando se da el contacto entre dos personas dentro de 1 metro de distancia y una de las personas se encuentra con síntomas respiratorios, ya sea tos o estornudos. A través de eso se emiten las gotas de flush y la otra persona corre el riesgo al tener sus mucosas expuestas, las mucosas y conjuntivas, ya sean los ojos, la nariz, la boca, hasta los oídos, y puede correr esas gotitas de flush son potencialmente riesgosas, infecciosas de este virus. La otra de las opciones del contagio es a través del modo indirecto. Esto se da a través de lo que son superficies o fomites que vienen a ser vehículos del virus. Por ejemplo, si una persona está con un cuadro respiratorio, como lo mencioné previamente, tos o estornudos, por ejemplo, yo estoy tosiendo o estornudando acá arriba de este escritorio, viene otra persona, si yo no desinfecté ni limpié, se apoya y se puede llegar a transmitir el virus. Porque luego la persona toma con las manos, lo lleva a la cara, entonces empieza a transmitirse a través de esos vehículos. Para continuar, voy a hablar acerca de lo que son los casos sospechosos del COVID-19. Hay que tener en cuenta que se dividen en 4 criterios. El día 13 de mayo se agregó un 5º criterio de los casos sospechosos, que pueden llegar a ser positivos o negativos. Primeramente, el primero de las categorías serían toda persona que, habiéndose controlado la temperatura corporal, tenga 37,5 grados y alguno de uno o más de los siguientes síntomas, que es tos, odinofagia, que es dolor de garganta, dificultad respiratoria, anosmia o digeusia, que es falta de olfato o falta de gusto, sin que esto esté asociado, estos síntomas, a alguna condición médica que ya tenga anteriormente. Otro de los criterios en zonas que tengan transmisión local son todas personas que tengan diagnóstico de neumonía sin alguna etiología médica anterior. En los casos que no llega aún la transmisión local,
son todas las personas que tengan diagnosticada con rayos y placas, infección respiratoria aguda grave. El tercero de los casos sospechosos son todos los pacientes con digeusia de reciente aparición que no tengan ninguna etiología médica, que no tengan ninguna patología asociada a esto. Se sugieren 72 horas de aislamiento y se le va a realizar la muestra de PCR, que es la relación cadena de polimerasa, que es el test de PCR que se está haciendo actualmente, que es el hisopado. Entonces le va a dar negativo o positivo y ya se descarta o no el caso. Y el último caso son las personas esenciales, personal de salud o personal de las fuerzas aéreas que están, o también personas que están cuidando a otras discapacitadas o personas mayores de 60 años que también presenten los mismos síntomas que en el primero de los casos, más de 37,5 grados de temperatura corporal y que tengan uno o más síntomas de odinofagia, tos, anosmia, digeusia, sin otra etiología médica asociada. Estos son todos los casos que se están controlando para verificar si luego van a dar positivos o negativos. Y actualmente, el 13 de mayo, se agregó como finalmente un caso más, una categoría, que son todas las personas que tienen neumonía y que no hayan estado en contacto con ninguna otra persona que haya tenido este virus y que no tengan ninguna enfermedad concomitante, ninguna etiología médica previa. Para continuar, voy a seguir hablando acerca de lo que es inmunización y tratamientos alternativos para el SARS-CoV-2, COVID-19. Si ustedes me preguntan, actualmente no existe una vacuna que pueda curar este virus. En este momento se están realizando 7 estudios que están en fase 1 y esto es a nivel mundial. Estos estudios se hacen con ARN mensajero y con ADN. Luego verán una placa y verán las diferencias. La SADI, que es la Sociedad Argentina de Infectología, arriesga que la primera en entrar en fase 3 va a ser del tipo ARN mensajero y va a estar disponible a finales de este año. Por otro lado, otros de los tratamientos que se está probando actualmente y de modo experimental, por ejemplo en el Hospital de Clínicas, es el de PCC19, que es plasma convaleciente de COVID-19. Se trata acerca de inmunoterapia pasiva. Es plasma convaleciente de COVID-19 de un paciente recién recuperado y se inyecta como profilaxis o en un contexto terapéutico. No todas las personas que tienen este virus, el COVID-19, son candidatos para este tipo de tratamientos, por lo cual se debe realizar un screening, un tamizaje para verificar, cuáles deberían recibirlo y cuáles no. Por ejemplo, en algunas personas que recién inician o en algunas que ya los tengan avanzado. Antes de hablar de lo que es la prevención, nosotros vamos a aclarar ciertos puntos. A medida que estemos hablando de lo que es la prevención y las distintas formas de prevenir, que vamos a explicar a continuación, nosotros pusimos distintas imágenes en la presentación, sobre todo en la parte de lo que es el comercio online, que son imágenes sacadas de lo que es Mercado Libre. Muestra el crecimiento de la población en base a las compras online, como a su vez también las distintas etapas que hubo. Detallaron ellos, por ejemplo, lo que hubo una etapa de prevención inicial, en donde la gente buscaba por internet todos los que eran productos como alcohol en gel, alcohol, lavandina, etc. Una segunda etapa durante la cuarentena, en la cual la definieron como una etapa de suministros, donde se tenía el miedo del desabastecimiento de la población. Por lo tanto, se nota la búsqueda que ya eran más alimentos y bolsas de comida, de arroz. Y por último, una tercera fase de la que es en la que nos encontramos actualmente, que se relaciona más con el ocio, que es búsqueda de juegos de mesa, juegos, lo que son instrumentos de gimnasio, etc. Este era un breve punto que queríamos aclarar antes de iniciar la presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que es la prevención. Como todos saben, el barbijo es una medida de protección elemental junto con el lavado de manos, principalmente a la hora de salir a la calle. Sin embargo, existen muchas más formas de prevención contra el coronavirus. Hoy en Internet podemos encontrar todo tipo de medidas, tanto verdaderas como supuestas curas milagrosas. Nosotros vamos a proponer algunas de las formas más comunes para prevenir la actual pandemia, clasificadas tanto en el ámbito de la salud, lo cotidiano, el hogar y lo laboral. Por ejemplo,
Para realizar las compras podemos prevenir el contagio mediante una disminución de las salidas del hogar al mínimo, siempre intentando hacer todo en una misma compra y en el caso de que esta compra sea realmente necesaria, es decir, no salir 5 veces porque te olvidaste la leche, por ejemplo. Debemos evitar salir a las horas pico y si salimos no salir de a par o de a grupo, sino solo una persona o miembro del grupo familiar. Tenemos también otras posibles formas de obtener productos hoy en día. Tenemos lo que son las compras online, las compras por vía telefónica y en caso de un conocido sea dueño de un local, podemos realizar un pedido para que este mismo lo preparen y uno ir y directamente pagar y sacarlo. Para evitar el amontonamiento de gente, me refiero a esto. No debemos hacer uso y debemos denunciar a aquellos comercios los cuales no respetan el distanciamiento social y no atienden con los barbijos. A su vez también debemos evitar lo que son los lugares cerrados y con poca ventilación. Un error común de las personas que no están acostumbradas a usar barbijo es acomodárselo constantemente, lo cual los expone a tocarse la cara. Esto es un error. Toser y estornudar siempre se debe hacer sobre el pliegue del codo y debemos ser considerados con los demás y tocar solo un producto que va a ser el cual vamos a llevar, no toda la góndola. Siguiendo con la clasificación, vamos a hablar de lo que son las medidas que podemos llevar en casa, que son las cotidianas que realizamos la gran mayoría. Uno cuando por ejemplo viene de hacer las compras, evita tocar cualquier superficie hasta que se lava las manos. Los productos que son envases que no se pueden descartar, como ser las latas o los Tetra Pak, se los desinfecta con un paño. Las frutas y verduras las vamos a lavar. Por lo general se usa una tapita de lo que es lavandina. Vamos a limpiar todos aquellos elementos que llevamos a la calle, como ser celulares, llaves, tarjetas, con alcohol las vamos a limpiar. Y en caso, esto se recomienda llevar solo lo necesario. No hace falta que, por ejemplo, las chicas, si salen, no salgan con una cartera si no hace falta, solo lleven plata. Se recomienda también lo que es tener un sector donde uno se va a cambiar y la ropa se la recomienda lavarse diariamente. Debemos ventilar también lo que son las áreas cerradas y si un familiar presenta más de 38 grados de temperatura y uno de los siguientes síntomas que son una dificultad para respirar, dolor de garganta o tos seca, se recomienda llamar a lo que son los teléfonos designados, que son el 107 en la ciudad y el 148 para provincia. Pasamos a lo que es ahora el ámbito de trabajo. Bueno, ¿qué medidas podríamos llevar a cabo en el ámbito de trabajo? Unas medidas que podemos llevar a cabo son el de lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, y si no se tiene un espacio para esto, porque por ejemplo en lo que es las obras no disponen de agua limpia, el uso de alcohol en gel no estaría mal. Se recomienda mantener el área limpia y repasar la superficie siempre con un trapo o un paño con algún producto de limpieza. Obviamente el uso de barbijo obligatorio. Desinfectar en caso de que se trabaje de manera administrativa con una computadora el teclado y el mouse y respetar el distanciamiento social y evitar agruparse en algún lugar. Ya en el ámbito de la salud tenemos lo que es el uso de los guantes. Muchas personas usan ahora constantemente los guantes, lo cual es contraproducente. ¿Por qué? Porque el virus vive más en el látex y se suele incurrir al mal hábito de dejar de lavarnos las manos de manera frecuente. Entonces, ¿qué se recomienda? Que el uso de los guantes se siga usando como se los usaba normalmente. Se debe evitar el contacto con las credenciales u órdenes médicas en los casos de que el paciente pueda que las muestre o que las apore sobre un vidrio y el escritorio. En los casos que no sea posible, recibir la credencial y higienizarse las manos rápidamente. Debemos disponer de una lapicera exclusiva para el público para evitar tener que dándole la nuestra y lo que serían los sectores, el personal de limpieza por lo general suele tener horarios programados de desinfección, depende de la institución obviamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que es el equipo de protección personal o EPP, considerado por sus siglas. Esta era la forma en la cual lo encontrábamos en las distintas bibliografías que revisábamos con las compañeras.
Nosotros establecimos 4 disposiciones generales para el personal de salud en cuanto a los usos de estos EPP en base a las distintas situaciones que se encuentran en el hospital. Sin embargo, veíamos que había a veces diferencias notorias en cuanto a los protocolos de un hospital a otro. En base a los que establecimos, vamos a establecer esta situación. Si el paciente tiene barbijo, está a más de 1 metro y no corre más de un metro del personal de salud, obviamente, y el personal no está expuesto a fluidos corporales, se utiliza simplemente y nos basta con el uso de un barbijo quirúrgico. No hace falta el uso de las antiparras o máscaras. En cambio, si el paciente no tiene barbijo o el personal de salud está a menos de 1 metro, sí se recomienda el uso de las antiparras, y a esto sumado el barbijo quirúrgico, los guantes y el camisolín común. Si encima le sumamos que uno puede correr riesgo de una exposición de fluidos corporales, vamos a reemplazar el camisolín común por uno que sea hidrorrepelente, que como dice la palabra, repele los líquidos. Y empeorando todavía más la situación, vamos a decir que se van a realizar maniobras con aerosoles, o que el paciente se encuentra en una unidad crítica o es un supuesto o confirmado de COVID. A todo lo anteriormente mencionado, que son los guantes, la antiparra, el camisolín hidrorrepelente, le vamos a agregar el uso de la máscara facial y el reemplazo del barbijo quirúrgico por un N95. Pero ahora, ¿cómo nos colocamos todo este equipo? Bueno, para colocarnos todo este equipo, primero realizamos la higiene de manos, lo cual es vital. Nos retiramos todo lo que es relojes y pulseras y anillos, que era lo que veníamos haciendo siempre normalmente, y nos vamos a colocar en primer lugar el camisolín. Después vamos a ponernos el barbijo. En caso que estemos usando un N95, podemos complementar el uso de una cofia. Vamos a colocarnos lo que es las antiparras y la máscara facial, y por último vamos a colocarnos lo que son los guantes. Esto en base a la colocación. Ahora, para retirarnos, nosotros sabemos que la parte exterior de equipo es la que posee mayor riesgo de contaminación. Debido a esto, nos vamos a retirar en bloque el camisolín, deslizándolo hacia adelante y en forma envolvente. Mientras nos vamos retirando en forma envolvente el camisolín, vamos a incluir en el mismo el retiro de los guantes en el proceso. A su vez, nos vamos a retirar lo que es las antiparras y la máscara facial para su limpieza y desinfección. Nos vamos a sacar la cofia, nos vamos a retirar el barbijo quirúrgico o el N95 en su caso, y todos estos elementos van a tirarse en bolsa negra, salvo que tengan presencia de material biológico, que estos, que son sangre, fluidos corporales, en ese caso se los descarta en bolsa roja. El N95 no se tira. Ahora vamos a mencionar lo que es la reutilización del mismo. Vamos a hablar brevemente de lo que es la reutilización del N95, dado por la situación en la cual nos encontramos. En las imágenes se pueden ver dos tipos de N95. El de la derecha presenta la característica de tener un filtro adelante. Tenemos que recordarnos que hoy en día es un recurso muy limitado, tanto localmente como a nivel mundial, debido a la pandemia que estamos afrontando, y lo debemos cuidar por esto. Recordemos que está prohibida la venta de los mismos a personal que sea ajeno al sistema de salud. Los N95 se pueden reutilizar hasta que sufre de salpicaduras de fluidos o rotura. Por lo tanto, tenemos que ser precavidos y protegerlos con el uso de las máscaras faciales en caso de que haya riesgo de aerosoles o salpicaduras. No es un material estéril, sin embargo, no requiere de serlo para su utilización. Siempre y cuando la reutilización tiene que ser hecha por el mismo usuario, y mientras que obviamente el mismo conserve su función, es decir, mientras filtra adecuadamente y el sellado entre la piel y el respirador se mantenga. Vamos a hablar de la interpretación de las pruebas de laboratorio y la detección del COVID-19, la cual se hace mediante dos pruebas, el PCR y los test serológicos. Ambos se van a complementar. En las imágenes que pueden ver, el PCR es el de la izquierda y el serológico es el de la derecha. Ahora, arrancando con el TR-PCR, también conocido como reacción en cadena de las polimerasas,
es una prueba diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno. Esta prueba se realiza mediante un hisopado nasofaríngeo, de garganta y más recientemente de saliva. Los resultados demoran varias horas, por lo tanto es difícil hacérselo a una persona en la calle. Las características que tiene es que tiene una especificidad alta, por lo que puede diferenciar entre dos microorganismos cercanamente evolutivas. La sensibilidad también es alta, por lo que puede detectar cantidades de 20 copias sobre mililitro, y es precoz, porque se detecta el virus en las primeras fases respiratorias. El único problema que tiene, además de la demora de horas que tiene para su detección, es el hecho de que necesita mano especializada. Por lo tanto, es difícil, por lo tanto lo complementa con el otro test. Solo se va a utilizar en pacientes con sintomatología, los cuales dan un resultado negativo de los test rápido o para certeza. Ahora vamos a pasar brevemente al serológico. El test serológico, o también conocido como análisis de rápido de las inmunoglobulinas, es un test rápido el cual permite analizar las concentraciones de las distintas inmunoglobulinas en sangre. El resultado demora entre 15 y 20 minutos, por lo cual es fácil hacérselo a una persona en la calle, y los que nos interesan puntualmente son las inmunoglobulinas G y M, que figuran con las abreviaciones como ven en pantalla. La tipo G es el tipo de anticuerpo el cual más abunda en el cuerpo. Brinda protección contra las infecciones bacterianas y víricas. A su vez, tarda tiempo en formarse después de una infección o vacunación. La M, en cambio, es el primer anticuerpo el cual el cuerpo fabrica para combatir una nueva infección. Salvo que se requiera de un estudio complementario, estos test no requieren un ayuno para poder retirarse sangre. Uno puede comer o beber con normalidad. Obviamente, se aconseja informar al que esté realizando la prueba sobre si uno está tomando medicación, porque esto va a influir en el resultado final. Bueno, dijimos muchas veces que los tests se complementaban. El cuadro lo termina demostrando. La fiabilidad de cada test depende del momento de la infección. Así es en pacientes sintomáticos con pocos días de evolución, las pruebas más fiables son los PCR. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí es donde el virus está en la cavidad nasofaríngea, el cual va disminuyendo a medida que pasan los días. Acá cuando disminuye, a partir del séptimo o décimo día empiezan a aparecer los distintos anticuerpos, por lo que la fiabilidad aumenta en los test serológicos. Nosotros, bueno, tenemos el listado de valores de cómo se detecta cada cosa y la interpretación de cada lectura en el cuadro. ¿Qué pasa cuando los tres, primero el IgM y el IgG son los test serológicos, como ya mencionamos antes? Entonces, yo me hago el serológico en la calle, a mí me da que los dos son negativos, me voy y busco una confirmación del PCR, porque siento que tengo los síntomas. Si el PCR me da positivo, quiere decir que estoy en un periodo ventana, en un periodo en donde estoy infectado con el virus, sin embargo, es tan temprano que los anticuerpos todavía no aparecen. En cambio, si el PCR me da negativo, quiere decir que no estoy afectado por coronavirus. A su viceversa, que el primer caso es negativo, si los tres me dan positivo, quiere decir que estoy en una fase activa de la infección. Después tenemos lo que es el estado temprano de infección, en el cual tenemos dos tipos de estado temprano. Uno que es con el serológico IgG negativo y el IgM positivo y su confirmación de PCR positiva, y el otro que es con el IgM positivo, IgG negativo de vuelta, pero su PCR negativo. Este último caso es el estado temprano con falso negativo. ¿A qué se refiere falso negativo? A que el PCR dio resultado negativo, sin embargo esto es falso, quiere decir que el paciente sí está contagiado. Por último podemos decir que, la fase final de infección se determina cuando el IgM da negativo y el IgG da positivo, pero sin embargo cuando se hace el PCR sigue dando positivo. Por lo tanto, cuando este positivo del PCR pasa a ser negativo, se denomina que la infección está completamente curada y pasó ya. Este tema de interpretación va a generar dudas, por lo tanto vamos a responder las preguntas después del video.